Hermana Elena, Dios le bendiga. Buenas noches, hermanos. Ok, muy bien, vamos a dar inicio. Vamos a pedirle al Señor que por favor nos bendiga, que nos dé de su palabra, nos dé de su unción y que nos ayude para poder entender. Papito lindo, Dios bueno, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor, primeramente presentándonos, dándote gracias, papito lindo, por tu bondad, porque nos diste la existencia, la vida, la salvación, Padre Santo, y tienes promesas gigantescas que a veces no podemos nosotros alcanzar a comprender. Así que, Señor, te damos gracias por esto. Te damos gracias, papito lindo, por todas aquellas cosas, Señor, que tú nos has dado. En el nombre de Jesús te venimos pidiendo ahora, Señor Dios, que perdones nuestros pecados, nuestras injusticias, todas aquellas cosas que no te agradan, nuestros pensamientos, los cuales, oh Jehová de los ejércitos, ponemos a los pies de Cristo Jesús para que sean llevados a la cautividad de la mente de Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ayúdanos tú y ahora danos revelación, danos de tus pensamientos, danos la inteligencia. Activa esa inteligencia con la cual tú nos has enviado a la tierra, esa inteligencia que nos diste, que proviene de tu Espíritu Santo, para que podamos entender tu palabra, comprenderla y poder, oh sí, Señor, dar fruto y fruto en abundancia, papito lindo. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor. Bendice la vida de nuestro Padre espiritual, tu siervo Sergio Enrique, Señor, allá donde está haciendo la obra que tú le has encomendado. Guárdalo, bendícelo, ayúdalo. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Dios. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a empezar con los 15 minutos y nos va a esta vez nos va a compartir la hermana Elena Palma el tema de los 15 minutos del tema correspondiente. Adelante, hermana Elena. Amén, papá. Muchas gracias. Bendiciones, hermanos. Amén, hermanos. Pues a mí el pastor me envió a hablar de Abraham, y el tema de hoy es: lo sacaron de Ur, pero él se fue a Aram. Yo trasladé el texto de Génesis 15, los 7, lo saqué de la revista para tener una guianza. Y dice así: el Señor también le dijo, yo soy el Señor, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Entonces aquí vemos, hermanos, que el Señor lo había sacado de Ur, porque en realidad en Aram era donde él lo iba a bendecir, ¿verdad? También vemos aquí que se lo llevó a ese lugar porque él estaba en Ur, y la palabra Ur quiere decir fuego, pero pues no es el fuego del Espíritu Santo, sino que es un fuego extraño, ¿verdad? Que también vemos que en ese fuego extraño podemos encontrar todo lo que es el chisme, sexo ilícito, la murmuración, la idolatría. Y Ur, también llamado como Mesopotamia, significa tener dos pensamientos, no ser definido, no ser de doble ánimo.
Yo encontré en Primera de Reyes 18:21 y dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo cojearéis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces, encontré que la palabra cojear quiere decir impedimento. Entonces, hermanos, nosotros debemos de pensar también qué nos impide hacer las cosas que el Señor nos envía a hacer. También encontré el mismo texto en Reina Valera contemporánea y dice, entonces Elías se paró frente a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? Si el Señor es Dios, síganlo a él, pero si piensan que Baal es Dios, entonces vayan tras él. Y como el pueblo se quedó callado, de nuevo, ¿verdad? Entonces encontré la palabra titubear, que quiere decir vacilar, actuar con firmeza. Entonces aquí estamos como que en doble ánimo, ¿verdad, hermanos? Pero el Señor lo que nos viene a enseñar a través de su palabra, yo aquí puse los valores que nos enseña Abraham. Y entonces entiendo que Abraham nos enseña a tener paz, a salir en victoria juntamente con el Señor, ya que Él nos hizo más que vencedores, a ser hospitalarios con los extranjeros, pero siempre y cuando, hermanos, a ser hospitalarios con límites, ¿verdad? A preocuparnos por nuestros hermanos. Si un hermano está enfermo, orar por él, o si, por ejemplo, podemos ir y ayudarle, colaborar en algo, ¿verdad, hermanos? Debemos de preocuparnos por ellos. También la obediencia al Señor es muy importante y aprender lo que es justicia, ¿verdad? El Señor Jesús nos enseñaba eso. También encontré en Lucas 16:13 y dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En este caso, hermanos, hay, por ejemplo, personas que van a la iglesia, pero también visitan a los brujos, hermanos. Estos hermanos van a hacer sus cosas ahí ocultas. Y entonces, y en la iglesia llegan, diezman y ofrendan. Pasa esto en muchos lugares, ¿verdad? Aunque esto no sucede en nuestra casa, ¿verdad, hermanos? Entonces, debemos de tener ese cuidado, ¿verdad? Con las cosas del Señor. Él es un Dios celoso. Y también, hermanos, debemos de salir de Ur, de los caldeos, debemos de salir de Mesopotamia, debemos de salir del reino de las tinieblas, hermanos. Y debemos también de ser luz admirable en medio de las tinieblas, porque a eso nos envía el Señor, ¿verdad? Entonces, ser, como dice la palabra de Dios, antorchas de luz encendidas, hermanos. Debemos de poner en práctica todas estas cosas que nos ayudan a bien, porque así dice la palabra de Dios. Todo ayuda bien a los que amamos a Cristo, hermanos. Yo espero haberme dado a entender. Entonces, la palabra de Dios es bien explícita y pues hay que caminar con temor y temblor delante de Dios. Hay que hacer las cosas como para Él, con amor verdadero, así como Él nos da, que es amor puro y verdadero. Nosotros también tenemos que corresponderle al Señor de esa manera y nos da los ejemplos que ya vimos ahorita, ¿verdad? Entonces, que el Señor les bendiga, hermanos, y yo le voy a dar el tiempo a mi papá. Papá, si está por ahí. Sí, hermana, aquí estoy, estaba oyendo. Ay, amén. Papá, espero que sí haya sido así. Si no, pues usted ya sabe, corríjame y yo quiero aprender, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, Creo que el concepto básico que vertió es muy, muy interesante porque para hacer las obras de Abraham tenemos que salir de Ur,
y Ur, pues conforme lo enseñó la hermana, sí, Ur quiere decir fuego, quiere decir caliente. Entonces, sí, tenemos que salir del chisme, tenemos que salir del sexo ilícito, de la pornea y de estas cosas. Y también entender que de Ur está en Mesopotamia y la palabra Mesopotamia quiere decir, como dijo la hermana, entre dos ríos. Entonces, creo que el enfoque es muy adecuado al decir que no podemos vacilar entre dos pensamientos, cojear entre dos pensamientos. Dios siempre nos va a poner a elegir. Al pueblo de Israel lo puso delante del monte Gerizim y el monte Ebal, y subió a 6 tribus de un lado y a 6 tribus del otro, y les dijo: he aquí, yo os pongo delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged pues vosotros. Siempre nos va a poner a escoger. Y siempre nos va a aconsejar y tratar de guiarnos, porque les termina diciendo: escoged pues la vida. Entonces, Mesopotamia, salir de Mesopotamia es no estar claudicando entre dos pensamientos, entre dos creencias. Tal vez lo que decía la hermana, y me estoy tomando unos minutos porque se comió el tema en 7 minutos. Ok, si bien es cierto, sí, créame, yo conozco gente que está en una iglesia cristiana y practica ocultismo. Yo tuve la oportunidad de conocer un psiquiatra, no sé si todavía está vivo, que metió en problemas, pero no sabe usted a cuántas personas se chifló el pobre hombre. Y sí, yo supe, me enteré, lo vi. Él iba a una iglesia grande, no era en ese tiempo el IME, era otra de las misiones grandes de Guatemala. Y aparte de eso, practicaba el ocultismo. Él hablaba claramente con sus pacientes y hasta tenía una especie de discipulado en donde él sostenía como el mundo espiritual y hablaba del cristianismo. La gente que usa mesa blanca, por ejemplo, de un lado tiene a su máximo representante, que es San Pascual Bailón, la muerte, y del otro lado tienen al Divino Maestro, que ellos dicen que es Jesús, pero en realidad el Divino Maestro no es Jesús. El Divino Maestro es se me escapa el nombre de este hombre ahorita, pero es un hombre que se volvió una deidad dentro de la mitología hindú. Entonces, pero ellos dicen que es Jesús, y muchos de ellos tienen una Biblia en la mesa blanca. Eso es terrible. Pero también tenemos hermanos que no van a esos lugares, gracias a Dios, pero vacilan entre dos pensamientos y entre dos doctrinas, y aparece alguien en el Facebook diciendo algo y wow, eso es. Y abandonan un camino adecuado que seguir. Entonces tenemos que pedirle al Señor hacer las obras de Abraham, y entre esas salir dejar de estar vacilando entre dos pensamientos. La Biblia habla del hombre de doble ánimo. Entonces tenemos que verlo. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a empezar a seguir. No vamos a empezar, sino vamos a continuar parte del tema que estuvimos platicando el día martes, porque en realidad yo sí estoy convencido que esto de las inteligencias es algo sumamente importante y que le va a abrir paso a aquello que el Señor prometió para este año, que es el reconocimiento. Entonces, estuvimos platicando que todo esto vino desde la preparación, pero estuvimos platicando que hay un tiempo de entender. Y si bien el apóstol lo enfocó desde cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro: esto que ahora hago, no lo entiendes, pero llegará el tiempo en que lo vas a entender. Entonces, las cosas del Señor tienen su tiempo para
para que la gente entienda. Y eso a veces nos pone en problemas, porque Dios habla de algo, revela algo, y muchas veces ese algo que revela va, va en contra de aún de nuestras enseñanzas, de nuestra doctrina. El Señor Jesucristo llegó y llegó a un pueblo que, que no se le había abierto el entendimiento. Los líderes de ese pueblo no tenían el entendimiento abierto. Y cuando llegó la revelación, cuando llegó el tiempo de entender, no lograron entender. Y entonces tuvieron ellos, eh, pues, el fracaso que tuvieron. Y nosotros como iglesia, nosotros tenemos que entender que parte de la iglesia, desafortunadamente, va a fracasar. Va a fracasar y va a tener que ir a sacarla retrasada en la tribulación, en la gran tribulación, porque no supo el tiempo. Y nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en un tiempo de entendimiento, hablamos, y que cuando el apóstol enseñó acerca del entendimiento y lo vimos que el entendimiento está relacionado, no lo tengo aquí en esta, directamente con la inteligencia. Vimos la palabra tabún, que es inteligencia. Y entonces vimos que la inteligencia está relacionada con el entendimiento y el entendimiento con el reconocimiento. Y mire, tenemos que tener los ojos abiertos. Nosotros estamos siendo testigos del avivamiento que está suscitándose alrededor del mundo. No vaya a creer que solo es Ausbury en Arkansas, no vaya a creer, hay un avivamiento en México, hay un avivamiento en China desde hace tiempo, hay un avivamiento en África desde hace como 10, 15 años, donde está liderado por un evangelista, y son miles de personas las que se convierten. En China son millones de personas las que se convierten. Y es un avivamiento general y un avivamiento del que estamos ya empezando a ver cómo se está desarrollando. Y el problema es que cuando nos sale este avivamiento de allá, nosotros giramos nuestra vista allá y decimos, nosotros no tenemos avivamiento. Y eso no es cierto. Eso no es verdad. Si usted tiene el tiempo de buscar la página de la iglesia del hermano Héctor Dubón, se llama Linaje Real, y usted mira el avivamiento que hay en las cárceles, dentro de las cárceles, uno se queda así, y no es de ahorita. Yo tuve la oportunidad antes de la pandemia de ir a las cárceles en un par de oportunidades. A mí me mandaron a resolver un problema, pero participé en los cultos. Hay una unción ahí adentro. Y hay un gozo dentro de aquellos reclusos que uno lo vive, pero también uno debe entender que ese avivamiento no es solo en las cárceles, ese avivamiento es en la iglesia. Y que hay muchos que menosprecian la iglesia donde se congregan y quieren ir a la iglesia de fulano de tal o a otro lado porque ahí sí hay fuego. No entendiendo que el avivamiento, a fin de cuentas, su impacto es personal. Que el avivamiento lo que va a hacer es que no solo la gente se arrepienta, primero que tenga contrición de corazón, dolor de corazón por aquello que hizo, sino que venga un cambio de pensamiento en las personas.
Y eso lo tenemos nosotros que entender, porque hasta en el avivamiento que hubo en el principio, hubo gente que el avivamiento no lo hizo entender. Usted mira, ahí está aquel hombre, aquel mago, siempre es que no es Bar Jesús es el de Pablo, pero con el que se encontraron los apóstoles cuando Felipe llegó y llegó con un avivamiento de arrepentimiento. Pero cuando Felipe se dio cuenta que se había convertido toda Samaria, dijo, no, nosotros necesitamos lo que sigue del avivamiento. Y entonces mandó a llamar a los apóstoles. Y los apóstoles ya llevaban parte de ese avivamiento, que era el bautismo con el Espíritu Santo. Y en medio de aquel fuego, en medio de aquellas señales, aquel mago que se había convertido, que había participado de la primera oleada de ese avivamiento que llevó el evangelista, que llegó en ese momento, él allí se quedó. Y cuando llegaron los apóstoles, él pidió comprar con dinero, no tuvo entendimiento, no tuvo inteligencia, pidió comprar con dinero lo que seguía del avivamiento. Nosotros tenemos que entender que el avivamiento que nosotros estamos viviendo empezó en el día de Pentecostés. Esto nos lo ha enseñado el apóstol, y este avivamiento descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y este avivamiento viene por fases y que están determinadas, que están determinadas para ciertos tiempos. Y nosotros estamos viviendo un último avivamiento y tenemos que entenderlo. Y la inteligencia que Dios puso en nosotros tiene que ser despertada para que nosotros podamos participar de este avivamiento. El avivamiento consiste en hacer discípulos. Y si el avivamiento consiste en hacer discípulos, obviamente el avivamiento consiste en que hayan maestros. Porque la comisión dentro del avivamiento fue ir y hacer discípulos. Entonces, parte del avivamiento es esto. Y cuando se expone la palabra, cuando Dios le da rema a alguien, lo siguen las señales, lo siguen las maravillas. Y usted me va a decir, ay hermano, eso no se mira en la iglesia. Bien, se mira en la iglesia. Allá con nosotros, sí. Solamente que nosotros no andamos contando un montón de milagros. Un día de estos vamos a hacer el recuento de las cosas que han pasado en la iglesia, de cómo hermanas que no podían quedar embarazadas de años, pues quedaron embarazadas, de cómo Dios ha sostenido, cómo Dios ha sanado, cómo Dios ha cambiado a personas. Y no es porque el avivamiento esté allá con nosotros, no, es que nosotros estamos siendo parte de ese avivamiento. Estamos siendo parte de ese, y tenemos que reconocerlo, pero para reconocerlo tenemos que ver qué es lo que nos toca a nosotros. Este avivamiento trae, y estamos en ese tiempo. Estamos en ese tiempo. Muy bien. Y yo el martes hablé acerca de adquiriendo inteligencia, y hablé no le quise poner así al tema porque me pareció que tenía que estudiarlo más, pero en realidad yo le quería poner la perfección de las inteligencias. ¿Por qué le quería poner la perfección de las inteligencias? Sabemos que hay 12 inteligencias, pero en la Biblia yo encuentro que la Biblia diga inteligentes con esa palabra en las diferentes versiones. Yo tengo como 100 versiones en mi Biblia, revisando todas. El trabajo pues lleva un poquito de tiempo, pero solo encontré 7 hombres que la Biblia les dice inteligentes. A José
le dice inteligente y sabio. Abigail, inteligente y de hermoso parecer. A Hiram de Tiro, hábil e inteligente. A un hombre que se llamaba Jonatán, era inteligente y consejero. A Salomón era sabio e inteligente. Serebías era inteligente y Sergio Pablo en el Nuevo Testamento también dice que era inteligente. Pero cada uno de estos hombres representa, ¿ok? En ellos están contenidas las 12 inteligencias que Dios depositó en nosotros y que lo que tenemos que pedir al Espíritu Santo que las active en nosotros. Y yo sí me quedé muy impactado cuando el apóstol empezó a... Gracias, hermana Zenaida. Simón el mago. Gracias, 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 hermana. Gracias por refrescarme la memoria y sacarme de la duda. Abigail, que quiere decir mi padre regocijo, pero a mí me impactó que él empezó a hablar de Abigail y cómo ella tenía una inteligencia interpersonal. Ok. Cómo ella tenía una inteligencia interpersonal y cómo había usado esa inteligencia para salvar su casa. Entonces, y esto, pues Dios, pues yo estudiándolo, me lo regaló ese día. Solo permítame un segundito. Solo permítame un segundito. Ok. Es que tengo un poquito de baja señal porque hay varios aparatos conectados. Ok, va. Pero ahí está Abigail y lo platicamos. Entonces, hay una inteligencia. Esta inteligencia que estamos hablando es para salvar nuestra casa. Y fíjese bien, el esposo de Abigail no era un buen hombre. No era un buen hombre. Pero Dios le dio inteligencia a Abigail para salvar la vida de ese hombre. Dios le dio inteligencia a Abigail para impedir que David cometiera una masacre y que le fuera contada dentro de sus pecados. Dios le dio inteligencia. Y la iglesia, las mujeres en la Biblia son figura de la iglesia. La iglesia tiene como función que tener la suficiente inteligencia. ¿Para qué? Para salvar la casa. La iglesia debe enseñarle a los hermanos. La iglesia debe enseñarle a los hermanos que uno de los propósitos es la restauración de los hogares. Eso es parte de lo que tenemos que entender. Quedaríamos inconclusos, quedaríamos cojos, quedaríamos sin alcanzar la perfección si nosotros tenemos una iglesia que tiene sus familias destruidas y que la iglesia no hace lo que tiene que hacer. Claro, ya los miembros de cada familia pues tienen que participar en esto. Tienen que participar en esto. Se necesita inteligencia. ¿Para qué? Para saber que tengo que perdonar a mi cónyuge, a mi padre, a mis hijos. Necesito que Dios me dé inteligencia para comprender que ese rencor que siento nunca me va a llevar a nada. Necesito ser como Abigail, que a pesar de cómo era ese hombre, que era áspero, que era malo, Abigail tomó su lugar y se necesita inteligencia para esto. Pero, fíjese bien, ¿inteligencia para qué? Hablemos un poquito de José. ¿Inteligencia para qué? José quiere decir que Dios añada.
levantando. José quiere decir quien perdona. José quiere decir incrementador. Y yo pudiésemos hablar de que la inteligencia está relacionada con levantar. ¿Ok? Mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Hay otro versículo que dice que cuando alguien cae, Dios lo levanta, y hay otro versículo que dice que si dos caen, entre los dos se levantan. Pero José era inteligente y eso estaba relacionado con la restauración, con la restauración. Necesitamos poder comprender que aunque nosotros hayamos fallado, tenemos una oportunidad de ser restaurados. José quiere decir quien perdona, entonces el inteligente perdona. Entonces, el inteligente perdona. Y quien no perdona es porque necesita que fuese activada su inteligencia interpersonal. José quiere decir que Dios añada, incrementador. Ok, eso va relacionado con la inteligencia. Pero ahora yo quisiera pasar un poquito más a esto de José. ¿Inteligencia para qué? Fíjese bien, Biblia Serafín Aucejo, Génesis 45:7. Dios pues me ha enviado delante de vosotros, está hablando José, para aseguraros la supervivencia en la tierra y haceros vivir mediante una feliz liberación. Serafín Aucejo, Torres Amat. Así que el Señor me ha enviado delante de vosotros, a fin de que vosotros os conservéis sobre la tierra y tengáis alimento para sostener la vida. Entonces, si bien es cierto, José tenía una inteligencia, y lo usamos como ejemplo de una inteligencia lógico-matemática, porque pudo hacer cálculos y decir, este es el problema, y la solución es agarrar el 20% de todo. Imagínense, fíjese bien, si nos vamos a lo práctico, el que es inteligente ahorra. El que es inteligente ahorra. Yo conocí un señor que yo trabajaba con él los fines de año y me decía, le voy a dar un consejo, mijo, le decía. Se ganó 10 quetzales. Guarde uno. Él no era cristiano, no hablaba de diezmo ni nada de eso. Guarde uno. Y no lo tiene. Usted solo tiene 9 quetzales. Y eso no existe. Guarde uno. Con el tiempo, de eso que usted va a estar guardando, usted va a tener un capital. Y se le va a aparecer ahí un su terrenito. Y lo va a poder enganchar o comprar. Inteligencia. Ahora vamos, inteligencia. Últimamente yo he estado dando o diciendo cosas acerca del diezmo y la ofrenda. Y no porque en la iglesia no haya gente que diezme. Gracias a Dios hay gente que diezma, hay gente que es fiel en sus diezmos, fiel en sus ofrendas. Pero la gente que diezma debe despertar al beneficio que le va a traer. Uno diezma por obediencia y una ofrenda por amor. Eso es básico. Pero, por ejemplo, fíjese bien, ¿se acuerda del concepto de inteligencia? Es la capacidad de adquirir conocimiento y poderlo aplicar en un momento dado, en una circunstancia nueva. Fíjese bien. Inteligencia es la capacidad de adquirir conocimiento. Muy bien. Y en el libro de Deuteronomio, si no estoy mal, si no es Levítico, dice que
está hablando del diezmo, y traerás el diezmo de tu cosecha y comerás delante de mí. Y así aprenderás a temer al Señor. Entonces, cuando yo diezmo, yo tengo que poder entender que estoy aprendiendo a temer al Señor. Y cuando usted mira la Biblia y dice, bienaventurado el hombre que teme al Señor. Será bendito al salir, será bendito al entrar. Su mujer será como una fecunda vid en el interior de su morada, y sus hijos como vástagos de olivo alrededor de su mesa. ¿Qué va a tener en el interior? Vino, gozo, va a estar feliz con su mujer. No va a tener una mujer amargada. ¿Y qué va a tener en la mesa? Hijos con aceite, con unción. Hijos ok, el Espíritu Santo, pero hijos que lo van a honrar, porque cuando usted se va al libro de los jueces y está aquella parábola de los árboles que van a buscar rey, y cuando llegan con el olivo y le dicen al olivo, quiere reinar sobre nosotros, el olivo dice, ¿cómo voy a dejar el aceite con el cual honro a Dios y a los hombres? Entonces, el hombre que teme a Jehová, sus hijos lo van a honrar. Su esposa va a ser situación de gozo y le va a ir bien afuera de la casa. Pero ¿qué necesita para temer a Jehová? ¿Cómo va a aprender a temer a Jehová? ¿Cómo es una de las formas con las cuales va a aprender a temer a Jehová? Diezmando. Y entonces para eso necesito entendimiento. No es que el pastor tenga que pagar la renta. No, es que usted va a alcanzar de parte de Dios entendimiento, va a aprender. Y le repito, la inteligencia es la capacidad para adquirir conocimiento. Dios le va a dar inteligencia. Dios, entonces, cuando usted diezma, usted está poniendo un receptor para que descienda, ¿qué? El espíritu de temor de Jehová. Pero entonces yo tengo que despertar y no tengo que pensar que el pastor me está diciendo, venga y diezme. Yo no me estoy defendiendo, yo estoy a tiempo completo y el mayor presupuesto, pues, es de la iglesia. Claro, tengo mi trabajo y con eso sostengo algunas cosas que yo considero que la iglesia no debe pagar y parte de lo mío, ¿de acuerdo? Pero cuando yo llegué como obrero, lo único que yo tomaba de esto era mi transporte de gasolina y los domingos para alimentar a mi familia porque nos íbamos todo el día y ya salíamos tarde y a cocinar. Y con todo esto con conocimiento del apóstol. Eso, ¿qué le quiero decir con esto? Yo estoy a tiempo completo porque a mí el apóstol me dijo, se va a tiempo completo, ya es tiempo. Ok. Y confío en Dios y Él me ha de sostener y bajé mi productividad en otro tiempo. Pero, ¿qué le quiero decir con esto? Que si el Señor un día me dice, bueno, hay que hacer carpas ahora, pues hago carpas. Si yo al que sirvo es a Dios. Entonces, pero la gente piensa que uno quiere ese dinero y lo quiere para uno. Ay, Dios, no, no, no es así, no es así. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que la gente que piensa así es la que nunca ha podido ser totalmente exitosa en lo económico y eso para ellos es un fracaso. Hay gente que no tiene muchísimo dinero y con lo que vive es feliz, pero hay otros que consideran que deberían tener dinero y como no lo tienen, no son felices, teniendo lo suficiente para vivir. Si la Biblia dice con que tener que comer y cubrirse, que obviamente eso implica muchas cosas, ¿están contentos?
Pero vuelvo al punto. Necesito inteligencia, como la inteligencia que tuvo José. José ahorró. Entonces, ¿qué es inteligencia? ¿Qué entiendo? Bienaventurado el que piensa en el pobre. Del día malo lo librará Jehová. Del día del infortunio, del día de la escasez, ahí va a estar Dios. ¿Cómo ahorró? Dándole al pobre. Estoy hablando de la inteligencia de José. José ahorró. ¿Cómo ahorramos nosotros? Sí, tengan su ahorro. Usted tenga sus prioridades. Prioridades en la lista. Lo primero, ahí se evidencia el corazón de la gente. Ok, pero dentro de todo esto, tenga su ahorro. Y no existe. Guárdelo. No existe. Que por eso no va a comer pollo campero esta semana. No le dé más pisto a los de pollo campero. Ya quédeselo usted. Y algún día, si el Señor no ha venido, usted va a poner su negocio. Y otros le van a llevar su pisto a usted. Pero también dándole al pobre. Echa tu pan sobre las aguas, da, que al cabo de mucho tiempo volverá a ti. Entenderlo, entenderlo me lleva a hacerlo, y hacerlo me lleva a gozar del beneficio que eso implícito está. Claro está, yo no le doy al pobre pensando que es una alcancía. Yo le doy al pobre pensando que es uno de los pequeños y que yo quiero entrar en relación con Dios y que quiero que tener entrañas de misericordia para aquellos que tienen necesidad. Va, ok. Entonces José ahorró. José ahorró. Va. Pero ¿en qué terminó toda esta travesía de José? Él entendió, él entendió. Cuando él se reveló, estamos en Génesis 45, a sus hermanos, y le dijo, yo soy José. Se fueron de este mundo y se pusieron a llorar y se abrazaron. Y él les dice, no os pese haberme vendido a Egipto, porque el Señor me envió delante de ustedes a fin de conservarles la vida para que tengan alimento y sostenerlos. Me mandó a ser un preservador de vida, pero José no se amargó. Al final logró quitarse el dolor que tenía de encima, porque entendió, dijo, lo que me tocó sufrir, era con un buen propósito. Entonces todo aquel sufrimiento se convirtió en una semilla que terminó dando fruto. Por eso dice la Biblia que andará caminando y llorando el que lleva la preciosa semilla y regresará con sus... se me escapa. Ay, ¿por qué se me va? Pero va a regresar con el montón de cosecha. Eso es lo que dice. Gavías, papá. Gavías, con sus gavías llenas. Las gavías son los manojos de trigo. Ok. Va a regresar con esto. Dice la Biblia que es como aquel que va llorando y convierte el valle de Acor, y Acor quiere decir así, sombrío, destrucción. ¿En qué lo convierte? En manantiales de agua. Entonces nosotros tenemos que tener inteligencia para poder entender que lo que nos ha tocado sufrir, a fin de cuentas, Dios lo va a convertir en algo bueno. Pero para eso se necesita la inteligencia de José.
inteligencia intrapersonal para poder entender. Pero hay cristianos que se amargan por lo que les tocó vivir y viven amargados toda la vida. Por eso, no solo les hicieron daño, el otro se fue. ¿Y qué? Se convirtió al Señor, consiguió otra, o si era otra, consiguió otro, y sirven en la iglesia, son llenos felices. Y al que le hicieron daño, que no puede perdonar, sigue en la misma. Ay, no. No, no hay que ser como la canción. Sufrir me tocó a mí. No, de ninguna manera. De ninguna. Yo no sé por qué, pues en buen chapín Dios sabe por qué Dios pone a los sapos bajo las piedras. Y cada quien trae lo que le va a tocar acá, y es Dios injusto de ninguna manera, y yo estoy completamente seguro que antes de bajar a la tierra nos presentaron nuestro itinerario de viaje. Y nos dijeron, a vos te va a tocar esto, 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 esto. Vos vas a nacer en un ranchito, a vos te van a cortar el cordón umbilical con clavo de línea. ¿Qué es eso? En el oriente, cuando las comadronas cortan el cordón umbilical, tienen caliente un clavo de los con los que clavaron las líneas del ferrocarril, eso era hace mucho tiempo, ¿ah? Y entonces lo ponían al rojo vivo y ¡cras! Con eso, con la punta, cortaban el cordón umbilical. A algunos les tocó que les cortaran el cordón umbilical con clavo. Yo conozco un hermano que la mamá contaba cómo fue. Hay otros que les tocó vivir en la zona 14, así como su exalcalde y su expresidente en una entrevista, ¿cómo se llamaba el mono de oro? Arzú. Le dice el entrevistador, pero es que usted siempre ha sido rico. Él en la entrevista le dice, sí, yo nací en cuna de oro y qué culpa tengo yo. Y es que mire, cuando no se tiene inteligencia para esto, es difícil. Y yo, cuando llegué a cuarto de medicina, nos juntamos con una rotación que venían de la Marroquín, gente de dinero. Nosotros de la San Carlos pagamos $300 al año. Ellos en aquel tiempo ya pagaban $1,000 mensuales por la colegiatura en la Marroquín. Dos diferentes estratos sociales diferentes. Y entre estos teníamos un muchacho que cuando platicaba, él contaba que ellos una vez al mes se iban a hacer su supermercado en el avión de su papá a Miami. Y el montón de amargados decían, qué creído y que se está pensando, ya de a la San Carlos llamemos a los comunistas, pero ¿y qué iba a hablar? ¿Qué iba a hablar? Si a él de vacaciones lo mandaban a Europa y a los otros los mandaban a Olopa, allá en el oriente, ¿qué culpa tenía él? Una vez no llegó casi un mes porque se fracturó las dos piernas porque él practicaba vuelo libre. ¿Y qué iba a contar después? No, me las fracturé, me caí de la casa, no. Pero cuando uno tiene la suficiente inteligencia, entonces uno mira su situación y debe entender que es bendición de Dios. Lo que uno vive es bendición de Dios. Cuando en un tiempo a mí me tocó alquilar un lugar pequeñito y todo, ¿sabe de qué me acordaba yo? De donde fui a hacer mi EPS. Yo le daba gracias a Dios por aquel par de cuartos, porque cuando fui a hacer mi EPS, yo llegué a visitar familias que vivían en casas hechas de varita de caña, que no tenían, que el agua la sacaban de un pozo que compartían, no tenían baño, tenían un pozo ciego. Y yo llegué a tratar gente con unas infecciones que con un par de pastillas se hubiesen aliviado, y me tocó caminar entre la montaña a mediodía para llegar a esas casas.
Entonces, cuando yo miraba el par de cuartitos, yo decía, no, gracias, Señor, no es de varitas, ¿ya? Entonces, tenemos que tener inteligencia para poder ver que lo que nos ha tocado sufrir, pues va a tener, si, bueno, si pecamos, pues, y es vara, pues va a tener su buen fruto. Si nos equivocamos, va a tener su buen fruto. Entonces, inteligencia para vivir. Eso tuvo José, inteligencia. José tuvo inteligencia para vivir. Lo llevaron a Egipto, lo llevaron a la casa de aquel hombre Potifar. ¿Y qué hizo? Fiel con su amo, fiel. Era su amo. Lo había comprado como esclavo. Y él venía de la familia, de una de las familias más pudientes. Abraham era riquísimo, Jacob era riquísimo. Y terminó de esclavo y no se amargó, fue fiel con Potifar. Y la mano de Dios estuvo sobre él. Y lo prosperó. Le hicieron una injusticia a la Potifarra. Y culpa de eso lo metieron a la cárcel. Y fue fiel en la cárcel. Y la mano de Dios estaba sobre él y prosperó. Y esperó su tiempo. Y en el tiempo lo llevaron al trono. Y ya estando ya después cuando habían pasado 2 años de hambre, llegó su familia. Y tuvo el entendimiento para decir, tranquilos, ya me desahogué, tranquilos, ya hasta los asusté, ya, tranquilos, ya entendí. Dios me mandó delante de ustedes para preservarles la vida y para que de ustedes 77 que entraron ya conmigo, salga una nación, un pueblo, 4 millones de personas al salir de Egipto. Inteligencia. Necesitamos inteligencia. Necesitamos inteligencia para entender que lo que nosotros hemos sembrado va a servir para sostener la vida de los nuestros, para sostener la vida de nuestros hijos, de nuestro cónyuge. Pues, a fin de cuentas, esa inteligencia que viene de parte de Dios nos va a hacer entender. Y esa inteligencia la tenemos. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo la active en nosotros. La active en nosotros. Lo que hemos sufrido es para asegurarnos la supervivencia. Lo que hemos sufrido, fíjese cómo te dice la Serafín, haceros vivir es para hacernos vivir mediante una feliz liberación. ¿Qué estaba viendo José con su entendimiento? Estaba viendo 400 años adelante cuando el pueblo iba a salir en libertad. Felicidad, inteligencia para ser feliz, inteligencia para ser feliz. Tengo unos pocos minutitos y déjeme hablarle de este hombre. Mire pues, Hiram quiere decir noble, quiere decir exaltación de vida, quiere decir blancura según algunos diccionarios. Veamos qué hizo Hiram. Primera de Reyes 7:15. Nosotros, ok, permítame que, no sé si puse el texto, aquí está el texto. Primera de Reyes 7:13. Y el rey Salomón envió a buscar a Hiram de Tiro. Este era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre era un hombre de Tiro, artífice de bronce. Estaba lleno de sabiduría e inteligencia y pericia
para hacer cualquier obra en bronce. Y él vino al rey Salomón e hizo toda su obra. ¡Wow! Fíjese bien, mire pues. ¿A quién le dio Dios los planos de lo que llamamos el templo de Salomón? Los planos se lo dio a David. Usted mire en la Biblia y Dios le reveló los planos a David. Ok. Después, ya teniendo los planos, Dios le dijo a David, no. Tus manos están manchadas con mucha sangre. Tú no puedes construir mi casa. Uno salido de tus lomos la va a construir. Un sabio e inteligente, Salomón, ¿ok? La va a construir. Pero vino aquel hombre sabio e inteligente, administró, y dentro de lo que administró, mandó a llamar a este hombre Hiram de Tiro, otro sabio e inteligente. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Salomón iba a servir para administrar. La sabiduría de Salomón iba a servir para dar el ok, pero Salomón no tenía inteligencia para hacer obras de bronce. Pero Hiram tenía inteligencia para hacer obras de bronce. Entonces, ¿para qué se necesita inteligencia? Se necesita inteligencia para construir el templo de Dios. Y nosotros somos piedras vivas. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Se necesita inteligencia. Pero dentro de los que están construyendo, se necesita alguien que sea inteligente. ¿Con qué? Con el bronce. Y miren, ¿qué hizo? ¿Qué hizo este hombre? Primera de Reyes 7:15, inteligencia para el bronce. Ok. Fundó las 2 columnas de bronce. La altura de una columna era de 18 codos y un cordel de 12 codos medía la circunferencia de las 2. Ok. Entonces, ¿para qué usó la inteligencia que Dios le había dado Hiram, el noble, para hacer las columnas de bronce, entre las cosas que hizo? Ok. Esta es Primera de Reyes 7:15. Primera de Reyes 7:21. Erigió, levantó, pues, las columnas en el pórtico de la nave. Erigió la columna de la derecha y la llamó Jaquín. Y erigió la columna de la izquierda y la llamó Boaz. Estas columnas no estaban destinadas a soportar el peso del templo. Estas columnas eran una especie de adorno que estaban en la entrada al templo de Salomón. Estaban en la entrada al lugar santo. Allí estaban las 2 columnas. ¿Qué se hacía en estas columnas? En estas columnas, cuando se coronaba, cuando se decía quién era el rey, lo ponían a la par en la columna derecha. Y ahí proclamaban quién era el rey de Israel. Esto quiere decir que estas columnas estaban relacionadas con la autoridad. Ahora bien, fíjese bien. El mismo texto, Primera de Reyes 7:21, solo que se lo voy a poner en la Biblia de los, que así está en el original con paréntesis y todo. Estas columnas puso enhiestas, o sea, las puso paradas, pues, en el portal del templo. Y cuando hubo enhestado la columna de la mano derecha, le puso por nombre Jaquín. El Señor establece. Y enhestando la columna de la mano izquierda, le puso Boaz. Solo en él hay fortaleza. Ah, ok. Muy bien. Entonces,
nosotros necesitamos inteligencia. ¿Para qué? Para poder entender, para poder comprender que el Señor es el que establece, el Señor es el que dice, el Señor es el que pone a quien Él le place para gobernar un país, porque la Biblia dice que Él es el que pone y quita reyes. Eso quiere decir que el actual señor presidente que tenemos, con todos sus defectos, quien permitió, dio el ok, fue Dios. Y que entonces nosotros tenemos que hacer lo que dice la Biblia en respecto a él, reconocer la autoridad que tiene y orar por él. Para eso se necesita inteligencia, porque muchos le ponen un montón de apodos, usan lo que ellos dicen que es, que pues nunca nadie lo ha comprobado, si se ha robado o no, eso es cuestión de él. A mí me mandó la Biblia a reconocer su autoridad y a orar por él. Esto va a terminar, se necesita inteligencia, cuando el gobierno lo tenga el anticristo, porque ahí termina esas órdenes. Porque si no, tendríamos que orar por el anticristo y el anticristo, vamos a estar orando por el anticristo. Ok, muy bien. Y mire, inteligencia, solo en él hay fortaleza. Solo en él hay fortaleza. Nosotros necesitamos entendimiento. Nosotros necesitamos inteligencia. Nosotros tenemos que reconocer que solo en él hay fortaleza. Solo en él. Pero pues, a veces, no a veces, sino con la regularidad calendarizada, al grupo del pastor que me cubría y al grupo de ancianos que estábamos bajo la cobertura de ese pastor en zona 5, nos tocaba la semana de turno y en esa semana, pues, coordinábamos el servicio. Y al final, mucha gente quería ministrarse con el apóstol. Pero obviamente él ya había citado a alguien o decía solo voy a recibir a 2 y le pasaban más o menos los casos porque si no salía ya a las 4 de la mañana, ¿verdad? Entonces las cosas que eran más sencillas decían, bueno, que lo atienda el pastor de turno y sus ancianos y sus diáconos. Y la gente, cuando uno iba con la delegación, lo menospreciaba uno. Lo menospreciaba uno. No, si no es con el apóstol, no. Voy a hacer cita para... Yo reconozco quién es el apóstol. Yo reconozco la autoridad que Dios le ha dado. Pero también, y reconozco que cuando Él delega autoridad, o sea, no va con una autoridad espiritual. Pero también reconozco que esa autoridad procede de lo alto, procede de Dios. Entonces, aquellos que dicen, no, si el apóstol va por mí, entonces me voy a sanar. No está reconociendo que solo en Dios hay fortaleza. Aquellos que piensan que, ay, pobre mi iglesia, debería ser como la iglesia del profeta, no está reconociendo que en él es en el que está la fortaleza. Y se van para esas iglesias y su vida sigue igualmente veces, con los mismos problemas, porque no reconoce. Entonces necesitamos inteligencia como la que tuvo Irán. Él hizo, cuando las hizo, y a hechas le pusieron nombre. Necesitamos inteligencia para eso. ¿Qué más hizo? Y con esto termino.
Asimismo, el mar de metal fundido, de 10 codos de borde, en forma circular, su altura de 5 codos y 30 codos de circunferencia. El mar descansaba sobre 12 bueyes. 3 mirando al norte, 3 mirando al occidente. Ok, 12 bueyes. Ok, ¿quiénes son los bueyes? Los ministros. El apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento, y la ley dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y dice después, dijo esto Dios, porque se preocupara por los bueyes, o estaba hablando de nosotros, los ministros. ¿Ok? Y cuando nosotros vemos el número 12 en la Biblia, el número 12 en la gematría bíblica, que es el significado de los números en la Biblia, quiere decir gobierno. 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 Es por eso que habían 12 apóstoles del Cordero, y el Cordero fue llamado primariamente para Israel. ¿Cuántas tribus tiene Israel? 12. ¿Cuántos apóstoles del Cordero habían? 12. Y el Señor les dice a los 12, ¿acaso no sabéis que vosotros os vais a sentar en tronos a juzgar a las tribus de Israel? 12 es número de gobierno. 12 es número de gobierno. Entonces, ¿para qué necesitamos inteligencia? Para reconocer a los ministros, los 12 bueyes. ¿Y qué pasaba con esos 12 bueyes? Ellos eran una fuente, que salía fuente, agua, de ese mar, de esa pileta de bronce redonda, ¿ok? Y el agua salía por la boca de los bueyes. Y entonces llegaban los sacerdotes que iban a ministrar y se lavaban las manos de la boca de los bueyes, del agua que salía de los bueyes, del agua que salía de la autoridad. Entonces necesitamos inteligencia para entender que si hay un ministro puesto por Dios, de su boca va a salir agua para poder limpiar nuestras manos y nuestro caminar. Necesitamos inteligencia, pero yo vuelvo a lo mismo. Muchos menosprecian a su pastor. Y no estoy hablando por la herida, porque gracias a Dios a mí allá jamás nadie me ha dicho que me menos. Bueno, alguien me ha hablado, pero ese es uno entre cientos. No 300, sino entre algunos cientos. Ok, muy bien. Pero necesitamos inteligencia para esto, necesitamos entendimiento, porque los sacerdotes, para poder llegar hasta el lugar santísimo, necesitaban que los rociaran con sangre y les pusieran sangre en el lóbulo de la oreja, en el dedo gordo de la mano, en el dedo gordo del pie derechos, que les pusieran aceite en los mismos, pero antes de ponerle la sangre y antes de ponerle el aceite, tenían que pasar donde estaban los bueyes al mar de bronce, a la palabra, a verse. Y el mar de bronce tenía espejos en el fondo para poderse ver. Se necesita inteligencia intrapersonal para poder conocer uno su propia condición antes de entrar al lugar santísimo. Entonces, la inteligencia es sumamente necesaria, sumamente necesaria, sumamente necesaria, es algo vívido. Y falta José, Abigail, ya hablamos de ellos tres, Hiram de Tiro, falta Jonathan, medio pincelamos, Serebías, el consejero inteligente, Sergio Pablo, pero con esto sí termino y lo dejo tranquilo que se haga. Ya, hacer la chuchumema. Ok. Sergio Pablo, siervo pequeño. Hechos 13:7. Que estaba con el gobernador Sergio Paulo, dice esta versión. El gobernador Sergio Paulo, hombre inteligente, mandó a llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo
se lo voy a poner, en un esfuerzo. ¿Por qué? Por escuchar la palabra de Dios. ¿Qué nos hace la inteligencia? Esforzarnos. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Porque por medio de la palabra viene la fe. Por medio del oír viene la fe y el oír la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fueron constituidos los universos. Primero lo que no se veía y de esto lo que se veía. Cuando el Señor Jesucristo derrotó al diablo, fue por la palabra, escrito está, escrito está, escrito está. Cuando levantó a Lázaro, fue por la palabra, Lázaro, ven fuera. Entonces, ¿pero qué podemos tener nosotros adentro para enfrentar al enemigo? ¿Qué tenemos nosotros adentro para darle a alguien que tiene necesidad? Tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón y para tenerla tenemos que leerla, claro, pero tenemos que oírla, tenemos que oírla, tenemos que oírla, tenemos que oírla. Y para oírla tenemos que hacer un esfuerzo. Un esfuerzo. Amén, amén y amén. Bueno, yo aquí lo dejo porque yo sé que usted ya tiene hambruna. Ok. No sé si alguno de ustedes tiene alguna aportación, alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Con mucho gusto. A ver, hermana Elena y hermana Ana. Amén, papá. Es una aportación. Yo, por ejemplo, ahorita que toca este tema a usted y que nos los ha venido enseñando con respecto a la inteligencia que es tan importante. Fíjese, papá, que bendito Dios que el Señor, pues, en su misericordia nos da o nos dio, pero ahora que estamos bajo la gracia del Señor, ¿verdad? El Señor nos da lo que pedimos. Y fíjese que usted mencionaba la iglesia, de que hay muchos que quieren los mejores lugares, quiere que la iglesia esté full, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué espíritu mueve a estas personas? Porque yo sí estoy de acuerdo con que restauremos la iglesia, ¿verdad? Porque nos lo han enseñado de que debemos restaurar la casa, la iglesia y la calle. Bueno, esto el Señor, con la ayuda del Señor, lo podemos hacer. Pero nuestra prioridad es escuchar la palabra de Dios, porque esta es la que nos va a sustentar y nos va a ir ayudando a salir adelante. Yo, papá, últimamente más que otros días, el Señor me ha enamorado de Él más, fíjese, papá, porque el Señor es bien lindo de la manera que le habla a uno a través de la palabra de Dios, y bendito sea el Señor, tenemos quien nos imparta esa sana doctrina, ¿verdad? Y yo sí me siento dichosa y feliz. Yo digo, el Señor se luce conmigo, porque fíjese que pienso que los que no están realmente en un buen lugar donde les impartan sana doctrina, dan piedad, papá, porque esta gente es ignorante y ellos, pero también no buscan, ¿verdad? A mí en cierta ocasión me tocó un lugar donde no fluía la palabra, pero ahí sí que Dios le da de comer al que tiene hambre y entonces no le da al que está saciado. Entonces, si uno tiene hambre, en realidad el Señor le da a comer de los mejores pastos. Y tenía un amigo, un conocido, que él se volvió pastor. Le cuento que de Benecer. Y fíjese, pero no hijo del apóstol, sino de otro pastor. Y fíjese que él me decía,
me lo encontré y le digo yo, ¿cómo vas de pastorado? Y va, yo por ser de la iglesia, dije, oh, va bien. Y que si él me dijo, mira, me dijo, a mí me gusta dar la enseñanza como está escrita en la Biblia. Eso de andar buscando que en la una, que en otra, que en aquella, eso no va conmigo, me dijo. A mí me gusta llegarle al hueso, me dijo él, ¿verdad? Y entonces yo le dije, sí, pero estás menospreciando la sabiduría de Dios, le dije yo, ¿verdad? Porque, y el entendimiento, porque el Señor nos da muchas maneras de buscar diferentes respuestas, ¿verdad? Porque a veces uno no entiende, papá. Con palabras que hay en una sola Biblia, por ejemplo, uno se queda bateando. Y entonces, ¿qué será esto, verdad? Y si uno no está en las cosas del Señor, como Él nos manda a hacer, ¿verdad? Que nos manda a ser fiel, a sujetarnos y todo, menos vamos a entender. Entonces, yo le decía a él que sí es importante utilizar varias, ¿cómo se dice? Versiones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este es lo a donde yo le quiero llevar, de que nosotros, yo en mi caso me siento muy feliz de estar en la iglesia donde estoy. No me quejo de nada, ¿verdad? Hay necesidad en la iglesia, porque sí hay necesidad, pero cuando uno logra entender todo lo que usted nos viene enseñando y el Señor viene y toca su corazón y sabe que los remas van entrando al corazón y uno los va atesorando, porque yo leía que de repente va a desaparecer la Biblia, va, Dios permita, ya no estemos aquí, pero imagínense aquellos que nunca leen, ¿dónde está todo lo que el Señor nos dice que guardemos en las tablas de nuestro corazón? Entonces, no de memoria, ¿verdad, papá? Sino siendo hacedores de la palabra de Dios. Entonces, es bien importante valorar lo que tenemos, lo que el Señor nos da, no menospreciarlo, porque el Señor nos puso ahí por una razón y Él sabe cuál es, ¿verdad? Nos puso aquí en Ebenecer, zona 12. Entonces, nosotros debemos de colaborar levantando la iglesia, ¿verdad? Edificando, unidos todos, ¿verdad? Sin quejarnos de nada. Bueno, no digo que alguien se queje, sino que es conforme a lo que usted decía, ¿va? Tocando ese tema. Entonces, debemos de echarle ganas, papá. Y no menospreciar nada. Hay con lo que el Señor nos da, el Señor va a ir transformando las cosas como a Él quiere, y lo que usted dijo, ¿va? Es la voluntad de Él. Si la voluntad de Él es que usted se quede ahí en zona 12, ahí se va a quedar. Si la voluntad del Señor es que esa casa donde estamos, ahí lo va a tener a usted, ahí se queda, ¿verdad? Porque nada se mueve sin la mano poderosa del Señor, papá. Eso quiero aportar y quiero más, pero se va a acabar los minutos que le ya es faltan. tarde. Se está cobrando los minutos que no le alcanzó. Gracias, gracias, hermana Elena. Dios le bendiga. Amén. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta respecto a lo que platicamos. No, están callados. Ahí está, levantó la... Ah, ahora es Anita la que levantó la mano. Ahora me voy a cobrar yo. Yo otra vez, papá. No, ya no. Pastor, acá leía que dice que se necesita inteligencia para construir el templo de Dios. Ese templo se refiere a nuestro cuerpo o también a nuestra iglesia, ya el lugar físico. Ok. El apóstol estuvo enseñando el día de hoy, estuvo enseñando, no, miento. Estuvo enseñando en los 4 servicios del domingo, que ya solo me falta uno por oír. Uh-huh. Fíjate bien, cuando nosotros hablamos, y hoy estuvo hablando en Pastores de esto, sí. la palabra casa, que es una palabra que en el hebreo se dice bayit,
¿ok? Tiene varias, se usa en la Biblia de 4 maneras diferentes. Se usa como cuerpo, se usa como casa, se usa como templo y se usa como casa. Va, muy bien. Entonces, nosotros necesitamos inteligencia para construir el templo de Dios. Ok. Pero cuando nosotros vemos en figura cómo se construyó el templo de Salomón, porque los otros templos no se construyeron, sino se reconstruyeron. El templo de Zorobabel, que después vino Herodes y lo terminó de engalanar, ¿ok? Y después fue destruido ese templo y ahora se va a construir el tercer templo. Se supone que sobre los cimientos, todo esto ha sido sobre los cimientos del templo de Salomón. Pero entonces, la construcción fue en el tiempo de Salomón. Entonces, nosotros tenemos que entender que templo, Dios le dice a su templo, casa. Y yo dije, mi casa de oración es, pero vosotros la habéis convertido. ¿Pero a qué se están refiriendo? Al templo que estaba en el tiempo de Herodes. Entonces Dios usa casi indistinguiblemente para decir de su templo, casa y templo. Ahora, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ok, muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos cómo se construyó aquella casa que construyó Salomón, Dios le dijo a David, me construirás casa a mi casa, ¿ok? Entonces, primero hay un versículo que dice que cuando se ensamblaron las piedras para construir el templo, no se hizo ruido, porque ahí no se usó ningún instrumento de metal. Las piedras venían cortadas a su tamaño de la cantera. Y en la cantera ahí se usaban instrumentos, hachas y todo para darles forma y llevarlas. Entonces, el templo, ¿cómo explicarte? El templo tiene una evolución. Y para construir ese templo que va a llegar al cielo, ¿ok? Se necesita que se saquen las piedras. ¿Quiénes son las piedras? Las piedras vivas somos nosotros, ¿ok? Entonces, las iglesias, los gringos dicen locales, ¿ok? Ministerios de Benecer, solo permítame, ¿no tienes un cargador que se me va a apagar este? Ah, bueno, de este ya puedo salir porque no estoy presentando, no estamos bien. Los gringos le dicen iglesias locales. Ok, de cada iglesia es una cantera. Ahí están los hermanos ministrándose, ahí están los hermanos llorando, están quejándose, ahí. Esas son las canteras. ¿Qué es lo que se va a construir? El templo. Entonces, de las iglesias van a salir las piedras para el templo. Entonces, nosotros tenemos que tener inteligencia. Nosotros, los ministros, ¿para qué? Para labrar las piedras que Dios las va a venir y las va a meter en el templo. Entonces, la oveja tiene que tener inteligencia para dejarse moldear. Y muchas veces no es solo por el ministro, porque la Biblia dice que así como el hierro se aguza con el hierro, así el rostro del hombre se aguza con el rostro del hombre. ¿Qué es eso? Que te vas a ir a topar con otra piedra. Te va a ir dando forma. ¿Ok? Y como es un lugar donde se puede hacer ruido, algunos gritan, ¡ay, me golpearon! Y otros le sacan el 10 de mayo que los golpeó. Yo ya la llevo por aquí, papá. Ok, entonces nos vamos a topar con hermanos que nos van a hacer daño.
Pero nosotros tenemos que tener la suficiente inteligencia para no decir, ay, en esta iglesia no hay amor, me voy a otra, porque con otro tetunte más grande se va a ir aquí. Mientras nuestro pastor no falle, ¿verdad, papá? Ahí estamos. Entonces, entonces tenemos que tener inteligencia para entendimiento, para tener entender y decir, a este hermano cómo molesta, pero lo voy a perdonar. Tiene una necesidad, lo voy a bendecir. Pero yo he visto, me ha tocado ver gente que si hay alguien en la entrada, se da la vuelta y se va. En zona 5, a veces se subía a predicar a alguien que no estaba el apóstol y uno miraba 10, 20, 30, se paraba, se iban. Como el que estaba ahí, vuelvo a lo mismo, como que solo por medio de Dios habla el apóstol. Claro, él es la voz cantante, él lleva la doctrina, pero Dios puede usar, y el apóstol al que delega ahí, lo delega con la esperanza, con la fe de que la palabra de Dios va a fluir por medio de él también. Entonces, sí, ahora bien, inteligencia para construir la casa, porque de nada me sirve. Yo no puedo decir que estoy siendo construido, estoy siendo tallado en la cantera, si sigo siendo lo mismo en mi casa. No puedo decir eso. Si sigo con el mismo carácter, si sigo con las mismas vueltas de Chucho Ruin, decían antes. No puedo decir que estoy siendo tallado. Si en la casa levanta las manos para adorar y en la casa le levanta las manos a la mujer. Si en la casa profetiza, a mí me tocó ministrar a un muchachito una vez que me decía, que como de 10, 12 años, es que no puedo creer que eso del Espíritu Santo, porque mi mamá profetiza, pero allá nos maltrata, nos dice hijos de menos, entonces yo no puedo creer eso. Con justa razón no lo podía creer. Pobrecito. Okay. Entonces, inteligencia para construir la casa. Vayit quiere decir cuerpo. Inteligencia para administrar nuestro cuerpo. Para bendecir nuestro cuerpo. Para formar nuestro cuerpo. Para santificarnos. Inteligencia. Y inteligencia para entender que el mismo apóstol Pablo dijo que nos acordáramos de los presos como nosotros que estamos presos en el cuerpo. Desafortunadamente no ha dejado de ser una cárcel. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte que me lleva a hacer lo que no quiero? Entonces tenemos que tener inteligencia para entender que tenemos que cachetear al cuerpo. No, cuerpo, por ahí no te vas. ¡Hala! Pero solo una sí, ¿cómo se siente? Aquí ni una sí, aunque te den ganas, cuerpo. Papá, yo le dije a mi cuerpo, al templo del Señor, que es mi cuerpo, le dije, esta no es cueva de ladrones. ¿Verdad? Okay. Entonces tenemos que entender. Y para eso necesitamos, no podemos ser evangélicos de banca. No es posible que sigamos en lugar de misa de 8, en culto de 8. ¿No? Tenemos que despertar, o nos vamos a quedar y vamos a despertar en la gran tribulación y, no, yo no quiero. Ni quiero eso para ninguno de los que pusieron bajo mi cuidado, mi familia en la iglesia, no, de ninguna manera. Entonces créanme que sufro cuando me miro yo, es cuando más sufro. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, pastor, qué lindo, la verdad. Venga, ¿alguna otra pregunta? Ok, no hay preguntas ni comentarios. Amén, dice Jennifer Aguilar, ninguna pregunta, vámonos a cenar. No, yo sé que no estabas diciendo eso, Jenny, no tengas pena, te estoy molestando, es para que te rías un poquito. Bueno, hermanos, que el Señor Jesús los bendiga. Gracias por participar de este discipulado. Yo le ruego a Dios que
nos bendiga a todos, que nos forme a todos, a ustedes y a mí. A ustedes y a mí. Porque en mi particular forma de ver, está muy cerca que venga una solución total a los conflictos que están habiendo. Está muy cerca. Y esperemos que el Señor nos agarre ministrados. Amén. Acompáñenme a orar. Buen Señor Jesús, Dios bueno, clamamos a tu nombre, Señor Jesucristo. Lo invocamos para que en ese nombre, que sobre todo nombre, podamos llegar delante del Padre, oh Señor Jesús. Y tú como nuestro abogado presentes nuestra causa. Oh sí, Señor Dios, danos entendimiento para saber en qué te fallamos, papito lindo. Y danos que tu Espíritu Santo traiga contrición a nuestro espíritu, a nuestro corazón para arrepentirnos, pero que también traiga bondad, Señor, para que podamos cambiar nuestra mente, cambiar nuestra forma de pensar, nuestra creencia, darnos cuenta, Señor Dios, y que tú nos lleves poco a poco a ser aquellas piedras vivas talladas, que en aquel avivamiento del silencio van a ser colocadas en el templo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos, papito lindo. Ayúdanos tú. Ayúdanos tú. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, papá. ayuda de Dios, nos vemos Dios les bendiga, feliz noche. en los días que vienen. Este sábado vamos a variar un poquito el horario del discipulado el sábado. Creo que vamos a comenzar más temprano porque vamos a transmitir desde una iglesia que nos invitaron con mi esposa para ir a dar un tema sobre la danza. Entonces, vamos a ir allá con ellos y desde ahí vamos a transmitir el discipulado. Ya estamos coordinando todo esto. Y pues tal vez comencemos un poquito antes. Y por favor, Jenny, si no te has salido o si te saliste, hay que invitar a todas las hermanas de danza que se conecten a este discipulado. Amén, pastor, muy bien. Amén, que dice mi esposa que les van a pasar asistencia. Ok. Yo no sé qué significa eso, pero les van a pasar asistencia. Amén, hermanos. Pasen feliz noche, que Dios les bendiga. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche para todos, que Dios bendiga.